Dice la palabra de Dios: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas era un impuesto que se pagaba para sostener el templo, para colaborar con el templo, un impuesto que pagaban los judíos, los hebreos desde la época de Moisés, establecido allí en Éxodo capítulo 30 aproximadamente. Dios llama a Moisés y les dice que les pide una ofrenda a cada uno, un pequeño impuesto para sostener las cosas del templo, y allí se establece este impuesto. Y le dijeron: vuestro maestro, ¿no? Jesús, ¿no paga las 2 dracmas, no paga los impuestos? Y Pedro le dijo: sí. Y al entrar él a casa, Jesús le habló primero. Ya Jesús sabía lo que estaba pasando, lo que se venía. Jesús lo confronta y le dice: ¿qué te parece, Simón? Este es Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: los hijos están exentos, o sea, los hijos de los reyes no pagan los impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ahí Jesús le estaba diciendo: yo soy rey, no debería pagar impuestos. Pero para no ofender a esta gente, le dice: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez, diga conmigo, el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Estos son 4 dracmas, el equivalente a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Algo totalmente, una situación. Ahora vamos a analizar un poquito esta palabra, pero es bien extraño la orden que le da Jesús, la propuesta que le hace el maestro. Padre, honramos tu presencia en este lugar. Te pido que podamos comprender, Señor, y ser tierra fértil para la palabra que tú envías en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, dejo todo bajo tu control y autoridad. Amén y amén. Vemos en este pasaje que Pedro se acerca, está entrando donde está Jesús, y le aparecen los cobradores de impuestos. Estimo que, o según lo que vemos en la palabra de Dios, lo que si estudiamos un poquito las escrituras, ¿no? Escudriñando un poquito, los cobradores de impuestos se movían en comitivas de unas 30 personas aproximadamente, porque o pagabas o pagabas. Con los romanos no había mucho negocio que digamos. Pagabas las 2 dracmas o te las sacaban. Sacaban algo de tu propiedad, sacaban a la fuerza, y de última, si debías mucho, te llevaban un hijo. No sé, de alguna forma tenías que pagar. Estaban bajo una opresión increíble. Entonces está entrando en la casa con estos 30 que lo seguían a Pedro, posiblemente que sean 30, no lo dice la Biblia, pero lo estuve investigando. Se acerca, entra en la casa y le dice: Jesús, Pedro, tengo algo que decirte. Lo anticipa, le dice: Pedro, ¿los reyes pagan impuestos o los extranjeros? No, los reyes no pagan, los extranjeros. Ok, dijo, yo no debería pagar esos impuestos, pero para no ofenderlos a ellos, lo voy a pagar. Y ahí viene lo extraño de este relato, lo incomprensible, lo ilógico. Le dice: toma tu caña de pescar, toma un anzuelo, anda al mar, pesca, y el primer pez que aparezca, saca de adentro de la boca del pez la plata para pagar tus impuestos, mis impuestos y tus impuestos. Ahora, si me lo hubiera dicho a mí, se lo hubiera dicho a ¿usted qué hubiera hecho? Sí, voy al mar, ahora voy al mar. Difícilmente hubiésemos reaccionado ante esta propuesta extraña que le hace Jesús, ilógica, pero de eso se trata. El reino de los cielos es el reino del revés, es incomprensible. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. No los vamos a comprender jamás. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados. Sus planes, sus proyectos muchas veces no tienen sentido. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía apenas 6 meses, 8 meses. Mi mente se estaban acomodando las ideas. Los patitos se estaban ordenando en fila. ¿Cuántos tienen los patitos desordenados? No levante la mano porque... Pero yo creo que el que está al lado suyo todavía no tiene todos los patitos en fila.
pero no le diga nada, no lo mire, ya lo está mirando. ¿Cómo los conozco, eh? ¿Cómo aprovechaste esa, no? Te descubrió el pastor. No. Se me estaban acomodando los pensamientos y Dios me dice, vas a ser pastor y vas a tener un pueblo que te va a seguir y vas a impactar en una ciudad. Y yo dije, Señor, te equivocaste de persona. No es lógico lo que me estás diciendo. No tengo estudios teológicos, jamás me enfrenté a un público, me da pánico hablarle a 3 personas. Imagínate, vos me hablas de un pueblo. No podría pasar jamás. Pero de eso se trata. De que Dios muchas veces nos da órdenes y nos da promesas y nos da palabras que no concuerdan con nuestros pensamientos. Y nos dice cosas extrañas. El reino de los cielos, el reino de Dios es el reino del revés. No solo que te dice que tenés que perdonar a los que te lastimaron, sino dice que tenés que amar a tus enemigos. Y uno dice, bueno, bueno, Señor, lo perdono, pero amarlo, ¿cómo logro amarlo? ¿Qué de eso se trata el reino? Este es el reino del revés. Para tener más, la Biblia dice que en vez de ahorrar tenemos que sembrar más para tener más. Es el reino absolutamente del revés. Pero cuando vos sos obediente, como fue Pedro, que agarró esa caña, puso el anzuelo y se fue caminando al mar. Yo no sé lo que la gente que lo seguía a Pedro, las cosas que estaba pensando. No puedo entender qué cosas estarían diciendo, pero me imagino cómo estarían burlándose. Uy, buenísimo. Cómo se estarían burlando de Pedro diciendo, mirá si va a sacar un plata de adentro de la boca de un pez. Este se volvió loco con ese Jesús. Lo están volviendo loco en ese lugar. ¿Cómo va a agarrar la caña y va a ir? Que te lo haya dicho está bien, pero que vos camines hacia el mar ya te está fanatizando. No. Este hombre va a pasar la vergüenza de su vida. Y ahí va Pedro, porque de eso se trata la fe. De creer y de caminar en pos de lo que Dios te dijo. Porque muchos le creen a Dios, pero no caminan en pos de lo que Dios te dijo. Porque después que Dios me soltó esa palabra, yo me fui a un seminario. Dije, bueno, sí, me voy a estudiar en un seminario. Si es verdad todo lo que Dios me dijo, bueno, vamos a caminar en pos de eso. Así que si tenés una palabra en tu vida, no solo alcanza con que la creas. Yo te invito a que camines en pos de esa palabra, sabiendo que Dios se va a manifestar a favor de tu vida. Y cuando camines en pos de esa palabra que Dios te dijo, aunque vos no lo entiendas, se va a producir el milagro en tu vida, en tu familia, en tu economía, en la vida de tus hijos, en tu ministerio, y esa palabra se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé. El título de este mensaje podría ser, creo que ya lo utilicé este título en alguna oportunidad, pero aunque no lo entiendas. ¿Por qué no tiene título? Le puse porque este fue mi devocional de esta mañana. Le dije, Señor, dame una palabra. Abrí la Biblia y en verdad no desarrollé un tema. Me gusta buscar las palabras en hebreo, en arameo. Esta vez no. Simplemente anoté principios espirituales que veo en este pasaje que hoy se los quiero transmitir. Amén. Y una de las cosas que veo en este pasaje es que ¿cuánto haría que mire, se me ocurren cosas pensar, ¿cuánto haría que ese pez, qué tiempo haría que ese pez tenía esa moneda dentro de él? ¿Cómo podía vivir con una moneda tan grande allí dentro? ¿Cómo sería la vida de ese pez? Seguramente una vida incómoda, diferente a la de otros peces. Porque tenía dentro algo que no le correspondía, algo que no era de él. Algo que le puso Jesús para manifestar su gloria algún día. Yo no sé cuánto hacía que ese pez andaba con cansancio, quizás navegaba más lento que otros, quizás estaba con problemas que otros no tenían, quizás tenía problemas gástricos que otros peces no tenían, pero él portaba algo que Dios le había puesto para manifestar su gloria. Y eso puede pasar con tu vida. Quizás sentís que sabés que tenés algo dentro, y eso que portás que Dios te puso hace que vayas más lento, que tengas más problemas, que la gente te critique, que la gente no te entienda, que no te acompañe, que los resultados a veces sí no me dan, pero vos tenés algo dentro que Dios puso. Así que vos tenés que creer y saber que eso que Dios puso algún día es para manifestar la gloria de Dios. Tranquilo, seguí caminando, seguí creyendo, seguí confiando, porque eso que tenés ahí adentro Dios lo puso para manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Claro que a veces es más difícil cuando uno porta algo. ¿Por qué creen que critican tanto a tu vida o tanto a esta iglesia? Porque esta iglesia tiene algo que Dios puso, que está trayendo luz a las tinieblas. Amén. Entonces, claro, obvio que va a haber oposición, obvio que va a haber críticas, obviamente que se va a levantar el mismo infierno, pero esta iglesia nació con un propósito y estamos caminando en pos de eso. Amén. Y el primer principio posiblemente que veo acá, que quiero transmitirte, es que no tenemos que cuestionar a Dios. Saben que muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no lo mandó a Judas a hacer ese trabajo? ¿Por qué no lo mandó a Mateo, a Felipe? ¿Por qué Pedro? ¿Saben por qué lo mandó a Pedro? Porque Pedro era el único que entendía de pesca. Pedro era el único que podía decir, esto no me pasó en 40 años, no me va a pasar ahora. Pedro, si lo mandaba a Judas, capaz que Judas decía, bueno, capaz que es normal que dentro de un pez se encuentre plata, un anillo, qué sé yo. Judas no entendía de pesca. Pedro sí entendía de pesca. Por eso lo manda a Pedro, para asegurarse de que si pasaba algo, Pedro sabía que era algo imposible que pase. Pedro era el único de todos los que estaban, de los discípulos ahí, el más entrenado, el que podía decir, eso no puede pasar nunca. Pero ese es el Dios que tenemos, el Dios de los imposibles. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pedro creyó, Pedro caminó y Pedro conquistó su milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y el primer principio que quiero establecer en esta noche y transmitirte es que no debemos cuestionar a Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo, tenemos que ser como Pedro. ¿Qué me mandó a hacer Dios? Y servirle, involucrarte, pedir perdón, sembrar. A veces el Espíritu Santo nos pide cosas extrañas y nosotros nos cuesta reaccionar a los pedidos de Dios. Escuche, esto es muy importante, escuche bien. Hay gente que vive dentro de la iglesia, hay gente dentro de las congregaciones. No le voy a decir un porcentaje que yo estimo, pero es alto el porcentaje que yo creo. Gente que vive vidas naturales. Naturales, van a trabajar, aman a Dios, nos vamos a ir al cielo juntos. ¿Cuántos se van al cielo conmigo? ¿Y el resto que no levantó la mano, nos mira de abajo? Bueno, eso está todo en orden. Ahora el punto es que hay una vida abundante que Jesús nos prometió que no todos la viven. Escuchen, yo quiero las bendiciones del más allá, yo quiero la vida eterna y ya la tenemos, la vida eterna. Porque no se trata ahí, pero si yo me porto mal, pierdo la salvación. ¿Desde cuándo la salvación se trata de lo que vos haces o dejas de hacer? La salvación es por gracia, es por lo que Cristo hizo en una cruz. Amén. Lo que sí posiblemente te pierdas, pues es un tema teológico, lo podemos charlar aparte algún día si querés que te amplíe ese tema, o al menos mi posición. Pero el punto ¿cuál es acá? Es esa vida abundante que Jesús nos prometió. Salvo que seas como ese Pedro que le cree cosas que no tienen sentido y que camina, porque no es solo creerlas, sino que él caminó con la caña de pescar y el anzuelito colgado a hacer algo que no tenía lógica alguna. Pero él lo había escuchado de Jesús. Cuando vos escuchás la palabra, y ahí es el gran problema de muchos cristianos. Viven estancados, viven limitados, viven dando vueltas en el desierto, porque el Espíritu Santo viene a pedirles algo, viene a decirles que den la milla extra, viene a decirles que salga de algún lugar, viene a decirles que inviertan más, y no hacen caso, no responden a lo que Jesús, a lo que el Espíritu Santo les está pidiendo. ¿Están ahí todavía? Entonces cuando vos crees y no dudás de lo que Dios dice, cuando vos sos alguien que pones tu plena confianza en el Señor, entonces, y no cuestionás, decir a que tenés al lado, deja de cuestionar a Dios. Cabezón. En Juan
Juan 11 encontramos a María preguntándole a Jesús, diciéndoles: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Estaba cuestionándonos a Jesús. Lo estaba cuestionando. Estaba cuestionando que Jesús estaba llegando tarde. Si hubieses estado cuando Él enfermó, pero claro, viniste ahora después de 4 días. Corran la piedra. Es que sale olor de ese lugar y hiede ya. Y Jesús le dijo: no vine a olerlo, vine a resucitarlo. Y yo te digo en esta noche, si crees, verás la gloria de Dios. Como dijo María, al que cree todo le es posible. Si tú crees, María, verás la gloria de Dios. Esa muerte no es para perdición, es para bendición, para salvación y para manifestar las obras del Padre. ¿Cuántos dicen amén? El otro principio que quiero transmitirte es que tenemos que entender que la creación responde a Jesús. Jesús detuvo una tormenta, le dijo: calla, enmudece. Los discípulos asombrados porque las tormentas ya los estaban matando, el barco subía, caía, se estaba rompiendo. Jesús sale, lo despierta. ¿No te importa, Jesús? ¿No te preocupás por nosotros que casi morimos? Jesús dijo: ¿cuál es el problema? La creación está bajo la autoridad y dominio del Padre. Y también nos dio en Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, podemos ver cómo Él nos dio autoridad para gobernar sobre peces, sobre bestias, sobre plantas, sobre todo Él puso todo bajo nuestra autoridad y gobierno. Claro, el hombre muchas veces se abusa de eso, pero es un tema para otro día. Pero sí, la naturaleza responde a la voz del Señor. Yo me imagino ese día: viento, mar, calla y enmudece. ¿Pero por qué nos tenemos que callar y enmudecer? Porque yo los creé y yo les puse un límite. Él fue el que puso el límite al mar. Le dijo: hasta acá pasás, más de acá vos no pasás. El que le puso el límite al mar le estaba diciendo al mar que se calle, que se calme un poquitito. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo aquí adentro y tenemos esa autoridad, ese gobierno, pero tenemos que entenderlo eso. A veces no comprendemos que tenemos esa responsabilidad de gobernar, y el hombre ha perdido el gobierno. El hombre, hablo el hombre, la mujer, el cristiano, el hijo de Dios, no entiende esta palabra gobierno. Ha perdido el gobierno porque le ha cedido el gobierno a alguien más. Por eso cuando Jesús se presenta y le dice: en el desierto es llevado por el Espíritu Santo y ahí en el desierto es tentado, Satanás le dice: todos estos reinos me fueron entregados. ¿Quién se lo entregó? El hombre se lo entregó. El primer Adán se lo entregó cuando le cedió la autoridad para que gobierne su vida, cuando desobedeció. Y muchas veces perdemos el sentido del gobierno. La iglesia tiene que recuperar el gobierno. Pero claro, cuando no andas caminando derecho, le cedes tu gobierno al enemigo. Y él empieza a gobernar tu vida, tu familia, se mete. Cuando no le entregamos nuestra vida por completo a Jesús, perdemos autoridad, perdemos gobierno, perdemos el eje y terminamos siendo atrapados y gobernados por algo más. Necesitamos recuperar el gobierno. Ese es otro principio espiritual que la iglesia tiene que saber, que Dios nos ha dado la autoridad para hollar serpientes. Dice: comerás, beberás cosa mortífera y no te hará daño. Pondrás las manos sobre los enfermos y sanarás. Pondrás las manos sobre los endemoniados y serán libres. Esa es la autoridad que tiene que tener una iglesia viva, una iglesia que cree en el Señor, que se ha entregado por completo, que vive sin manchas delante de Dios. Hay una autoridad que te fue delegada, que nos fue delegada, y no se la podemos ceder a Satanás. Tú tienes la autoridad para poner. No tenés que llamarme a mí para que ore por tu hijo. Vos
tenés que poner las manos sobre tu hijo y tu hijo se va a sanar. Tenés que poner las manos sobre un muerto y se tiene que resucitar. Tenés que decirle al viento que se calme y se tiene que calmar. Tenemos que volver a tener esa autoridad que perdimos en algún momento. Se levanta en esta generación una iglesia con gobierno, con autoridad, porque amamos, servimos y estamos rendidos bajo la autoridad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense cómo la creación está bajo el gobierno de Dios, que lo vemos a Elías siendo alimentado por cuervos. Y hablo de cuervo y me emociono porque soy hincha de San Lorenzo, aunque empatamos, pero no importa. Y dice que tenía, me quedé pensando en la tabla de posiciones, perdón Señor, me desconecté. Y vemos a Elías alimentado de mañana y de noche con pan y con carne por 2 cuervos que le traían. Tenía pensión completa a este hombre. Ahora, ¿cómo un cuervo, un animal carnívoro, puede llevar carne en la boca y darle al profeta Elías? Ahí hay algo que no cierra. Ahí está lo que uno no puede entender, aunque no lo entiendas, aunque no lo entendamos. Había cuervos que alimentaban al profeta Elías. O sea, darle un pedazo de carne a un cuervo es como darle una torta al Chavo del Ocho para que le lleve a Kiko, más o menos. Se la va a comer en el camino, se la va a comer, pero sin embargo ahí estaba el cuervo, los cuervos alimentando a Elías. Un burro de pronto hablándole al profeta, el profeta queriendo atravesar por un lugar, un ángel que el profeta no veía porque ese profeta andaba desviado, el profeta Balaam, y el burro está por pasar y se tira para atrás y el profeta le dice: caminá. Se da vuelta al burro y le dice: ¿por qué me pegás? ¿Por qué me pegás? Y uno dice: un burro hablándole a un hombre. Pero lo más loco de esto no es que el burro hablaba al hombre, sino que el hombre le contestó, le dijo: pero ¿por qué no caminás, querido? Ese estaba más loco que... ¿pero por qué no caminás? ¿Por qué no? Dice: pero ¿por qué me pegás? Pero ¿no ves que hay un ángel ahí? Dice: por eso no camino y te va a cortar, tiene una espada en la mano, te va a cortar la cabeza. Por eso te estoy cuidando. Imagínense cómo la naturaleza responde al Creador. Imagínense cómo este hombre... Y si Dios usa un burro para hablar, ¿cómo no va a usar tu vida? Decirle a que tenés al lado: si Dios usa un burro, tenés chances. Ahora, tenemos que volver a entender y a establecer la autoridad de Dios en nuestras vidas, que en algún momento no sé por qué la hemos perdido. Y lo tercero que quiero decirte es que tienes que aprender a usar lo que tenés en tus manos. Quiero ir, a ver, ¿qué hora es? 40. Tengo 10 minutos. Tenés que aprender a utilizar. Jesús le dijo: Pedro, ¿qué tenés en la mano? Y tengo una caña y un anzuelo. Bueno, andá con eso que tenés y sacá un pez y ahí va a estar el dinero que necesitas. Y dale mi plata y tu plata también sácate de ahí. Necesitamos entender que con ese pequeño anzuelo Él consiguió el milagro. En un momento Moisés le dice: Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Tenemos los egipcios que se arrepintieron, salieron a matarnos, estamos al borde del Mar Rojo, nos vamos a ahogar, nos van a matar al borde del Mar Rojo y no vamos a entrar en la tierra prometida. Y Dios se enoja. Jehová le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tenés en la mano? Y una vara. Bueno, levantá esa vara y abrí el mar y empezá a caminar. Yo no sé qué tenés en tu mano. Quizás hoy estás limitado pensando cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a lograr. Con lo que tenés lo vas a lograr. No necesitas otros recursos más que la presencia del Espíritu Santo para alcanzar tu milagro, para conquistar tu destino profético, para vivir en la gloria que Dios nos prometió, en esa vida abundante que Él nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, es que si yo tuviera más dinero sería más feliz.
Si yo tuviera, mira, si no sos feliz con poco, no sos feliz con mucho tampoco. Si yo tuviera otro marido, no, eso no va. Aguantate el anzuelo que te tocó, hermana. Con ese anzuelo vas a pescar. No, pero que yo tuviera otra mujer, no, con ese anzuelo. Si estás con tu mujer, tu marido ahí al lado, decirle, sos el anzuelo que el Señor me dio. Aunque no te soporto demasiado, pero es lo que hay. Con ese anzuelo, esa parte les gusta, ¿no? Y entender de que con lo que tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Muchas veces nos quejamos. Escuche, yo conozco gente que vive criticando, que vive quejándose. Si no es una cosa, si no es el líder, el pastor, la iglesia, la ciudad, el político de turno, el presidente electo, siempre se está quejando de algo. Nada le conforma. Hay gente que es inconformistas crónicos. Nada le conforma, nada. Hay gente que viven criticando, no les alcanza nada de lo que le puedas dar. Por más que los trates bien, le hables mal, lo aconseje, no lo llame demasiado, todo le molesta. Porque se quejan por lo poco que les falta y no disfrutan lo mucho que tienen. Te lo vuelvo a repetir por si no lo agarraste. Hay gente que se queja y se enoja por lo poco que le falta y no disfruta de lo mucho que tiene. Es así. Hay gente que tiene salud, que tiene una casa donde dormir, que tiene sustento económico para todos los días comer, que tiene un baño con agua caliente, que tiene sus hijos sanos, que tiene un esposo que viene a la iglesia. Pero claro, el esposo antes era un adicto, ¿entendés? Que estaba perdido en el mundo y ahora va 2 veces a la semana a jugar a la pelota con los chicos de la iglesia. Es un endemoniado esto. Hermana, no te alcanza nada. Siempre te vas a quejar de algo. Disfrutá de todos los cambios que hizo. ¿Cuántos dicen amén? Pocos amén, ahí las hermanas no me acompañaron, Deja de quejarte un poco, disfruta más lo que Dios te ha dado. Decirle a que tenés al lado, deja de quejarte un poquito. Cortala, hermano. Y por último decirte que aquellos que sirven a Dios, que obedecen su palabra como Pedro, Dios les provee de forma sobrenatural. De aquellos que verdaderamente le creen a Dios, entran en la locura del evangelio, entran en ese ambiente extraño e ilógico y caminan en ese camino que no tiene muchas veces no tiene sentido. Sin embargo, deciden transitar ese camino de la sujeción, de la rendición, de la inversión, y ahí caminan dándolo todo. Y Dios les provee. Yo me pregunté por qué no mandó a otro a ese lugar. ¿Por qué no mandó a Mateo? Porque Mateo seguramente tuvo una vida, él como recaudador, seguramente tenía sus ahorros. ¿Por qué no mandó a los hijos de Zebedeo a sacar el pez? Porque seguramente los hijos de Zebedeo papá les pagaba todo. ¿Por qué lo mandó a Pedro? ¿Sabe por qué lo mandó a Pedro? No se distraigan con los chicos, por favor, que caminan. ¿Saben por qué lo mandó a Pedro? Porque Pedro lo dejó todo. Lo único que tenía Pedro era su empresa de pesca. Y él le dijo: Pedro, ya no serás más un pescador de peces, sino que ahora serás un pescador de hombres. O sea, Pedro ya está. Y dice que Pedro, dejándolo todo, diga conmigo, dejándolo todo, siguió a Jesús. Y Jesús se encargó de que a Pedro no le falte nada, ni siquiera el dinero para pagar los impuestos. Así que cuando hay alguien en el reino de Dios que decide dejarlo todo por Jesús, Jesús se encarga de suplir cada una de las necesidades que esta persona tiene, que esta familia necesita. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, vamos a orar.